Hola, ¿cómo están? Cuando Josefina llegó al consultorio y le pregunté si tenía alguna novedad para contarme, me dijo que sí, porque resulta que ayer se había mudado al lado de la casa un nene que viene de Italia. Algo perfectamente posible de suceder. Entonces me sorprendí y quise iniciar una conversación al respecto y la noté confusa, como que no tenía clara la información y pasó. Después, comunicándome con su mamá y preguntándole acerca de esto, haciéndole el comentario como al pasar, me dice que no, que de ninguna manera, que esa personita en cuestión se mudó en el verano, en las vacaciones de verano, no ayer. Respecto al día que Josefina me lo había dicho, no había sido ayer, sino 2 meses antes, y que no, que era una familia que vivía acá en Santa Fe, en otro barrio, y que habían comprado la casa de, de al lado de la de ellos. Y que esto, que de dónde habrá sacado esto de que vienen de Italia. Entonces, haciendo memoria, ella me dice, ay no, Ale, ¿sabes qué puede ser? Porque Pablo y yo nos pusimos a conversar con los papás de esa familia nueva y surgió el hecho de que tienen un apellido de una ascendencia italiana similar al nuestro, pero Josefina ni siquiera estaba con nosotros, es una conversación que tuvimos nosotros dos. Pero claro, ahí pregunto yo, ¿y Josefina dónde estaba? Y por ahí, qué sé yo, cerca, pero no estaba en la conversación con nosotros. Pero claro, algo escuchó. Fausto llega un día y me plantea que fulanito de tal había resucitado y que resulta que cualquier persona que se muere puede resucitar, que hay que hablarle con amor, que hay que hablarle con afecto, con un tono de voz lindo, que hay que cantarle canciones, y que resucita. Yo dije, salvo Jesús, no tengo noticias. Pero ahí sí algo se me ocurrió pensar. Y como en el primer ejemplo que les acabo de contar, cuando quise indagar un poco más, llegó un punto en el que no tengo idea. Y ahí también me comunico con los papás y surge que tenían un familiar que había estado 22 días en coma y se había despertado. Al igual que en el otro ejemplo, Fausto no estaba presente, no es algo que le contaron a él, pero andaba por ahí escuchándolo. Ejemplos podría seguir dando unos cuantos, pero me voy a quedar en estos dos. En una nena que, porque escucha una conversación entre los padres en donde hablan de la ascendencia italiana de un apellido, la interpretación de la nena es que esa persona viene de Italia. Y en el otro caso, este nene escucha que una persona que estuvo en coma durante determinada cantidad de días se despertó. Y para él es un muerto que resucitó.
estos dos niños a los que estoy haciendo referencia y a otros tantos con los que me han pasado situaciones similares, no tienen menos de 8 años, no tienen 3, 4 años. Por lo tanto, la etapa en el desarrollo de su pensamiento no es la misma que si fueran niños mucho más pequeños. En determinadas situaciones que son demasiado habituales, los papás, los abuelos, los tíos, los adultos en general, tenemos la costumbre de conversar entre nosotros con los chicos cerca, porque no es lo mismo estar conversando en una habitación cuando ellos están en otra habitación, en el patio, en otro espacio, en otra casa, en otro lugar, y entonces nosotros nos tomamos el tiempo de conversar. No es lo mismo hacerlo cuando están cerquita y nosotros decimos, no, están en otra, no escuchan, no se dan cuenta, cuando sí, porque tienen una capacidad maravillosa para tener la mirada y un oído puesto en lo que están haciendo y el otro en lo que están escuchando de nosotros. Sino que muchas veces les transmitimos cosas, o sea, piensen en cualquiera de los dos ejemplos que les di, que no se dieron, como voy a decir ahora, pero piensen en cualquiera de las dos situaciones en donde a los chicos se les hubiera dicho directamente que esta familia tiene un apellido con una ascendencia italiana como el nuestro, o que esta persona estuvo 20 y pico de días en coma y se despertó. Si se lo hubiéramos dicho directamente y no nos tomamos el tiempo de corroborar qué entendieron, también es probable que hagan una lectura errónea o que interpreten erróneamente lo que les acabamos de decir. De todas maneras, se presta mucho más en ese otro tipo de situaciones en donde andan por ahí, nosotros creemos que no nos escuchan porque están en otra, están en la suya, y sí nos escucharon y después sacan sus propias conclusiones. A determinada edad, la capacidad de fantasear, la capacidad de inventiva va teniendo sus retrocesos, en algunos momentos es como wow, muchísimo, pero una cosa es que un niño venga y nos diga que en la plaza se cruzó con un dinosaurio, a otro que nos diga algo que es perfectamente creíble, entonces no nos da a nosotros, adultos que los estamos escuchando, la posibilidad de averiguar, porque algo no me cierra, me parece que acá hay algo que... Hay muchísimas veces que los niños nos transmiten cosas que son perfectamente posibles de que hayan sucedido, de que sean así, y no nos tomamos el tiempo de indagar. Y si lo hiciéramos, en demasiada cantidad de oportunidades nos daríamos cuenta de que lo que entendieron no es lo correcto. Entonces, por un lado, pasa que tenemos niños y adolescentes cada vez menos ejercitados en la conversación, en el diálogo. Así como no hay internalización correcta de la ortografía, si no hay lectura, porque solo leyendo 1 y 1000 veces la palabra vaca voy a internalizar que se escribe con B corta, en esto del conversar, del ida y vuelta, de te escucho, de presto atención, te miro a los ojos, a lo que me estás diciendo, entonces cuando se me genera alguna duda te pregunto, o el que está hablando, al ver mi cara, se da cuenta de que algo no estoy entendiendo, o sea, en este intercambio, como en este intercambio, estamos errando muchísimo porque lo estamos extinguiendo, porque nosotros adultos estamos en la nuestra y ellos están en la suya, y entonces se prestan este tipo de
de situaciones, por un lado pasa eso, pero por otro lado también pasa que con la rutina de vida que están acostumbrados a tener, en esto de la mecanización y la automatización permanente, por toda la influencia de las pantallas, por las horas y horas y horas diarias que se pasan mirando porquería y consumiendo basura, está cada vez más dejado de lado el entrenamiento en el pensamiento, esta capacidad cognitiva que se ejercita, porque cuando no se ejercita se empieza a poner rígida, como pasa con los músculos. ¿Qué nos pasa a cualquiera de nosotros si durante determinada cantidad de tiempo no hacemos actividad física? ¿Qué pasaría con cada uno de nosotros si nos pasamos solamente 24 horas así, sentaditos en una silla sin movernos? ¿Qué pasa cuando queremos levantarnos? Hay rigidez muscular en los tendones. Con el pensamiento, con la capacidad cognitiva, con la cognición, pasa exactamente lo mismo. Si no se practica, si no se ejercita, se va poniendo rígida. Y como si esto fuera poco, tenemos cada vez más niños y adolescentes que detestan y evitan absolutamente el ejercicio de pensar. Ah, no, si hay que pensar, olvídate, no quiero sacar, tráemelo hecho. Esto no se entrena. Entonces, internalizan, incorporan una información, no están en condiciones óptimas de procesarla como es correcto, asimilarla, acomodarse y poder adaptarse a la realidad real. Entonces, hacen elucubraciones, o sea, mira vos, el que se murió resucita. Y este vecino nuevo que vino ayer, cuando en realidad vino hace 2 meses, viene de Italia. Yo los invito, si se ponen a observar la cantidad de situaciones en la vida cotidiana que se dan de este tenor, y eso es la clara evidencia de esto que estoy planteando. Hay cada vez más niños con una rigidez cognitiva, con una falta de flexibilidad. No es lo mismo comparar un caño de metal que un junco. Un caño de metal, ante el viento, ante ciertas inclemencias, se mantiene rígido e inamovible. Un junco se va flexibilizando y en esa flexibilización no corre el riesgo de quebrarse porque una ráfaga muy fuerte lo quiebre. Hay en lo arquitectónico, una vez hablé respecto a eso, en lo arquitectónico, los edificios de muchísimos pisos tienen una construcción determinada que hace, sobre todo los que se levantan en sitios, en espacios geográficos con tendencia a los movimientos sísmicos, en donde hay una estructura que es flexible. Entonces los vientos, los huracanes, los tornados, o sea, el edificio a la primera de cambio no hace troc y se cayó, porque tiene una estructura y se construyó en base a una estructura con flexibilidad. En los procesos del pensamiento nos tenemos que manejar de la misma manera, porque ese es el modo de entrenar a nuestros hijos en la capacidad de pensar. Los chicos internalizan y repiten, es como si vomitaran. Internalizan, repiten, internalizan, repiten. Entra, sale, así, sin filtro, sin ponerse a analizar, a pensar, a decir, a ver, espérate, a deducir, a inferir, que son procesos que todo es factible de mejorar con la práctica y con el entrenamiento. Tenemos demasiada cantidad de hijos
que son niños o son adolescentes solos. Y traer un hijo al mundo y cubrirle las necesidades básicas no nos convirtió en padres maravillosos, en padres perfectos, en pagarles una escuela cara, en llevarlo a actividades deportivas o físicas o lo que fuera, buscando el mejor gimnasio, el mejor club acá donde me cobran muchísimo, y entonces como me cobran muchísimo es sinónimo de que es buenísimo. Eso no es educarlos. Y la educación de nuestros hijos depende nada más y nada menos que de nosotros mismos como papás. Entonces yo hoy los invito a pensar, a revisar este tipo de cuestiones que les planteo, a preguntarse, a mirarlos y decir, cuando dicen algo, hay veces que dicen cosas como estos ejemplos que yo les doy, que les di al principio. En ciertas circunstancias hasta pueden llegar a ser tomados como graciosos por el entorno y los escuchan y hasta se burlarían. Ah, mirá lo que entendió, que viene de Italia, no se da cuenta. O mirá lo que entendió, que resucitó. Y nos reímos, nos parece ahí súper graciosísimo. Y no son motivos que nos despierten la preocupación, que nos haga ocuparnos de decir, no, esperá, ¿qué pasó para que vos entendieras esto? Porque no es lo que se dijo, no es lo que dije. ¿Cómo se te ocurre a vos, de 9 o 10 años, que alguien que se murió resucite? Empecemos a destinar tiempo a conversar, a darnos cuenta nosotros a partir de lo que dicen, qué es lo que saben, qué es lo que manejan, dónde tenemos que reforzar. Porque nuestra misión como papás es formarlos, es educarlos nosotros. Porque no es cuestión de largarlos a la vida y que se hagan solos.